Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Te invito a suscribirte y a activar ya mismo la campanita. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo o más de 50 premios que tengo cada semana para ti, es súper fácil. Solo debes acompañarnos hasta el final del video y además así puedes apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. También te quiero comentar que ya tenemos abierta la agenda para lecturas personalizadas. Entonces, pues si aún no has separado tu cita, en la cajita de descripciones y en el primer comentario te dejé las formas de contactarnos. Bueno, contarte en este momento que esta lectura es general, sin fecha para ser escuchada, que no tiene sexo, género a quien va dirigido. No todo va a resonar todos los días, ni todos los días lo haremos. Y si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link. También te invito a que siempre escuches nuestros videos en lista de reproducción en bucle para que de esta manera así puedas ayudar a nuestro refugio. Puedes escuchar el tuyo y el resto colocarles silencio, pero igual nos ayudas al reproducirlos. Vamos a comenzar con este mensaje de parte de los angelitos en general para todos mis lindos Piscis, y les dice: el día de hoy iniciarás un nuevo ciclo. Creo que el mensaje es claro, creo que el mensaje es contundente, creo que es un mensaje directo. Siento que algunos de ustedes por fin necesitaban hacer un cierre con una situación económica, familiar, emocional, sentimental, social. Hay un cierre súper importante y te dice: iniciarás un nuevo ciclo, Piscis. Estás a puertas de empezar algo de nuevo. Estás a puertas de que algo se quede atrás. Estás allí de manera inminente frente a un nuevo comienzo para bien. Listo, este ha sido el mensaje general de parte de los angelitos y comenzamos con el amor. Primero los que tienen conexión de especial con alguien y luego los solteros. Para todos aquellos que tienen una conexión especial de amor con alguien, puede ser el crush, el novio, el amante o el ex, la esposa, la novia. No importa, no importa si están juntos o separados, si están en contacto cero. Esta lectura es para ti el día de hoy. Quiero que en este momento te concentres y digas en tu mente el nombre de esa persona especial. Que lo repitas varias veces. Contaré hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora quiero que en tu mente repitas tu nombre y el nombre de esa personita juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esta manera podemos conectar muchísimo más. Vamos a comenzar con los pensamientos de esta personita hacia Piscis. Sacaremos todas las cartas. Comenzamos súper bien. ¡Wow! Ahí está Piscis. La muerte. El consultante o la consultante. Ahí miren que hay 5 arcanos. O sea, estamos frente a una fila de arcanos. Y cuando los arcanos mayores nos aparecen tan seguidos, esto nos habla de un cambio inminente que va en mucha consonancia con la carta de la muerte. Vamos a seguirlo sacando y ya explico uno por uno, ¿ok? Entonces, mire que encontramos la carta de la muerte, la consultante, el loco, la picota, el consultante, él y la consultante, la luna. Continuamos con más arcanos. Hay un cambio muy abrupto que se viene, pero creo que es un cambio para bien. El as de espadas, el 6 de bastos invertido, 10 de espadas invertido, el 2 invertido, el 5 de copas, la rueda de la fortuna invertida, los 2 caminos, la sota invertida, el 7 invertido, pero no todas las cartas invertidas son malas, no se me preocupen antes de tiempo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el primer mensaje o primer pensamiento que se le viene a esta persona cuando piensa en Piscis? Me dice la carta de la muerte que viene un cierre, pero un cierre para bien. Para algunos de ustedes esto implicará
una despedida total. Sin embargo, para la mayoría de ustedes lo que quiere decir es que se acaba una etapa, se acaba un ciclo karmático en tu vida. Miren que esto va muy en consonancia con lo que nos estaba diciendo el mensaje general de los ángeles de ese nuevo ciclo que inicia. Y esto me indica que posiblemente esta persona va a tomar una decisión firme y contundente en pro de la relación. Sin embargo, creo que esta carta de la muerte es este cambio que llega realmente. Recuerden que siempre para que algo nazca, algo debe morir. Y siento que este cambio viene muy motivado al hecho de que estás haciendo el cierre de un ciclo karmático, Piscis. Me encanta porque me dice que este cierre traerá mucha fecundidad. Para algunos será tener hijos, para otros será fertilidad en proyectos personales, sentimentales, económicos. Pero la carta de la consultante representa a Venus, representa la sensualidad también y representa algo que da frutos. Entonces este cambio radical de pensamiento, este cambio radical no solamente tiene que ver con tu persona especial, sino que es un cambio en general para todos mis amigos de Piscis. Es un ciclo nuevo que inicia, un ciclo fecundo. No tengas miedo, me dice, llegan cosas nuevas, vas a empezar a vivir situaciones nuevas y te recomienda mucho que des lo mejor de ti en cada cosa nueva que se te va a presentar, cada nuevo reto, porque vas a poder salir adelante, avante. Tienes toda la fuerza, tienes toda la fortaleza, te dice la carta del consultante. Y miren que aquí me apareces tú, me aparece la persona especial. No veo a nadie como tal en los pensamientos, nadie adicional que no seas tú ni que sea esa persona. Ahí están ustedes dos. Llega una nueva etapa para esta relación que va a representar un reto. Si tú decidiste ponerle un punto final y no querer avanzar más, es respetable, también vas a fructificar y vas a poder sanar y dar un cierre. Pero si tú has decidido continuar con una relación que no iba tan bien o recuperar una relación que ya terminó, quiero decirte que este nuevo comienzo será muy fructífero para ustedes dos. Así que por esa parte no te me preocupes, ¿listo? La carta de la luna invertida sí me dice, vas a empezar a darte cuenta de amigos falsos, vas a tener una decepción por parte de algo que saldrá a la luz y te hará darte cuenta de que quizás ciertos personajes que tú intuías no estaban tan a favor tuyo en una relación y esto te va a doler un poquito, pero será justo para ti. Este as me dice que en el amor se equilibran fuerzas, que ya no habrá dudas, que ya no habrá crisis, que ya todo lo que está obstaculizando, que sea con esta persona o sea con alguien más, el amor antes no fluía, esto se empieza a quitar, este obstáculo empieza a desaparecer porque como te digo, se cierra un ciclo karmático. La carta del 5 de copas me dice que tú tenías la tendencia, Piscis, a ser muy abnegado en las relaciones, a ser sacrificado, a que siempre los demás podían hacer contigo lo que quisieran y que esta etapa comienza de ahora en adelante a dar un giro porque ahora tú te amas, ahora tú te cuidas, ahora en este nuevo ciclo ya no vas a soportar la deslealtad, la traición ni la inestabilidad. Entonces este nuevo ciclo llega con mucha madurez para ti y como comienzas a resonar con mucha madurez, el universo también comienza a darte cosas buenas y positivas para que vibres en consonancia. Esto quiero que lo tengas muy presente, muy en cuenta porque realmente te lo mereces. Mereces que cosas lindas y maravillosas lleguen a tu vida. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere la persona por la cual has preguntado en esta lectura. Primero, suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho y así podrás estar al tanto de los en vivo donde respondo tus preguntas gratis con mucho amor. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué siente en este momento? La carta de la suma sacerdotisa me dice está entregando el poder a Piscis. Veo que Piscis ahora está empoderada. Está empoderada, perdón.
No les voy a decir lo que pensé. Pero Piscis está empoderada, ¿sí? Está empoderada y definitivamente esto, esto es algo que le atrae, ¿sí? Esto es algo que atrae a las parejas porque como que ese Piscis ahí dormido, esa Piscis ahí manipulable, que iba para donde el viento lo llevaba, pues como que no. Esta nueva Piscis renovada, renovado con este nuevo ciclo, empieza a generar un efecto como de imán, ¿sí? Entonces no solo vas a atraer a esta persona, sino a muchas personas. De hecho, la carta de la guerra me dice que esta persona siente como miedo de que ahora que empiezas a empoderarte tanto le dejes por alguien más. ¿Qué quiere hacer respecto a eso esta persona especial? La carta del presentimiento dice que el tema de la confianza en ti será algo a trabajar porque la verdad esta persona está pensando o regreso con Piscis en este momento o me lo van a arrebatar. Bueno, esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión especial con alguien. Quédense hasta el final para que sepan cómo ganar una lectura privada que tengo para ustedes o más de 50 premios y así apoyan nuestro refugio animal. Contarte ahora qué viene para los solteros. Para mis amigos solteros viene claridad. Claridad para que actúen con prudencia de ahora en adelante. No, Piscis, no hay que acelerarse en las relaciones. A veces vas y vas entregando al 10.000% todo el amor lindo que tienes ahí, pero creo que es el momento de ponerle un poquito de freno a esta situación y a que tú te des tu lugar, a que tú seas consciente de que puedes entregar en cierta medida despacito y así te vas a sentir más seguro, más segura. Que viene para ti la carta del emperador, una persona que es un excelente compañero de vida, alguien que te va a dar mucha seguridad, mucha protección y mucha estabilidad, como lo dice este trono. Los ángeles, por su parte, a ti que estás soltero, te dicen en este momento, promueve la vida y la vida comienza por cuidar de ti mismo. Cuidado con el aspecto de la salud porque algunos están muy dejaditos con ciertas cosas. El plano de lo económico. Llegan nuevos horizontes, tienes que ampliarlos. Si las cosas no están funcionando con la manera, en el lugar o en la manera que las estás haciendo, es tiempo de cambiar, es tiempo de tomar la iniciativa de dar un salto de fe hacia otro lugar, otra empresa, otro trabajo, otro sector comercial. Avanza, avanza con poder hacia ese nuevo sueño o hacia ese cambio, porque el universo en este momento te está dando luz verde para respaldar un cambio que quieres hacer. Bueno, número de la suerte para ti el día de hoy, el número 47, y me dice la carta de la conjetura, no te des por vencido antes de dar el cambio, tienes que creer en ti mismo y creer que el universo de verdad te respalda. Te recomiendo hacerte la lectura del huevito, la limpieza, perdón, que tenemos en la cajita de descripciones, están los dos videos. Bueno, quiero comentarles además a ustedes que llegaron hasta el final, bendecirlos y agradecerles muchísimo porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados y contarles, por otro lado, que tenemos unos premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo, 50 respuestas a 50 comentarios que nos dejen con preguntas. Tienen que ser preguntas puntuales y si es de amor dejar el signo de ambos. Y además quiero comentarte que también respondo sus preguntas en los en vivo. Bueno, decirles que los requisitos deben cumplirlos todos y son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita; tercero, darle like y cuarto, escribir la palabra Palo Santo el día de hoy con su pregunta, y además deben contarnos cuál es el recuerdo más feliz que tienen de su infancia, del colegio. Bueno, el otro día nos contaron el más antiguo, pero ahora quiero conocer el más feliz que tengan porque quiero cargar el canal de muy buena energía. Bendiciones y recuerden reproducir estos videos siempre en lista de reproducción. Por allá le ponen mute y lo dejan correr solito la lista en bucle para que nos puedan ayudar. Los llevo en mi corazón a todos. Bendiciones.